Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Gusto en saludarles y de verles en este lugar. Es grato de verdad tenerlos acá y que podamos estar unidos en un mismo sentir, que podamos alabar al Señor, hermanos, porque Él es bueno. Él se merece, hermanos, toda alabanza, toda honra y toda gloria. Amén. En esta tarde quiero meditar en la palabra del Señor, hermanos, y quiero hacerlo en el libro que hemos venido ya predicando. Pues estamos, como dije, uno de los domingos anteriores, estamos leyendo, hermanos, ese libro y estamos meditando ahí. Espero, hermanos, que usted también, cuando se vaya cada domingo, usted pueda ir y pueda leer también ese libro. Ese es mi objetivo, hermano, de estar trayendo mensajes casi de cada capítulo, para que usted vaya y usted lea y usted vaya, si es posible, adelante de mí leyendo la palabra del Señor. Es un método muy bonito y de mucha bendición. Así que, hermanos, en esta tarde vamos a meditar. Busque usted el capítulo 5 de Éxodo. Bendito sea Dios. Cuando se le encuentre, me da un amén. Vamos a leer, hermanos, del capítulo 5 de Éxodo. Quiero que leamos solamente el versículo 22. Quiero que me ponga atención para que no se vaya a confundir. Después nos vamos a ir al capítulo 6, que está ahí, ¿verdad? Ahí está pegadito el capítulo 6 y nos vamos a leer el versículo 5 y 6. Amén. No sé si me entendió, pero vamos a leer y yo le voy a volver a repetir. En el capítulo 5 de Éxodo, hermanos, dice la palabra. ¿Usted lo tiene? Éxodo 5, 22. Dice la palabra del Señor. Entonces Moisés se levantó a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Óigame bien, son reclamos, amén. ¿Por qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Vámonos al capítulo 6, versículos 5 y 6. Ahí está, a la parcito. Dice: Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Amén. Tome asiento, hermano y hermana, en esta hermosa tarde. Aleluya. Quería, hermanos, meditar en este pasaje bíblico, y quería hacerlo, hermanos, en el tema. Quiero que ponga atención en el tema: Dios prometió, Dios cumplió. ¿Cuál es el tema? Dios prometió, Dios cumplió. Sabemos que Dios, hermanos, no es hombre, ¿verdad?, para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén, bendito Dios. Y en esta tarde, hermanos, mi objetivo, hermanos, es claro para con cada uno de ustedes, y para mi persona, claro está. Y es que realmente yo quiero, hermanos, motivar a que nos esforcemos a mantenernos firmes y no dudar de las promesas de Dios que ha hecho a cada uno de nosotros. Hermanos, Dios prometió sacar a Egipto de la esclavitud y llevarlo a una tierra que fluye leche y miel, y efectivamente Él cumplió con su promesa. Encontramos nosotros, hermanos, en la lectura en el libro de Éxodo, que todo lo que Dios prometió, todo se cumplió. Hermanos, se cumplió, hermanos, el tiempo de la estadía de los hebreos
en la esclavitud allá en Egipto. Y se cumplió también la manera y la forma de cómo Dios sacó, hermanos, a Egipto y lo llevó por un desierto hasta introducirlos a una tierra que dice la palabra que fluía leche y miel. Amén. Ahora bien, mis amados hermanos, debemos entender que por mucho que nosotros nos esforcemos, siempre, hermanos, tendremos debilidades. Óigame bien. Por mucho que nosotros nos esforcemos, hermanos, vamos a tener debilidades. Por lo tanto, déjenme en esta tarde decirle al menos 3 cosas importantes que encontramos reflejadas en esta palabra que hemos leído. Y lo primero es, mis amados hermanos, no podemos nosotros descuidarnos creyendo que somos muy espirituales, porque hasta los más grandes tienen debilidades o han tenido debilidades. Voy a volvérselo a decir. No podemos descuidarnos creyendo que somos muy espirituales, porque hasta los más grandes tienen debilidades. Y esto podemos leerlo o percibirlo, hermanos, en las palabras del mismo Moisés cuando dice que se volvió a Dios. Oiga, ponga atención a esa palabra. Cuando dice se volvió a Dios, parece ser, hermanos, que es como cuando yo estoy hablando con usted o usted hablando con otra persona y usted le está diciendo algo y de repente esta persona se vuelve a usted y entonces lo encara a usted, le hace un reclamo a usted. Eso significa esta palabra, aunque muchos tal vez no la acepten porque es un poco fuerte. Pero, hermano, Moisés se vuelve, hermano, a Jehová su Dios, a quien lo ha adiestrado, hermano, por el desierto, a quien lo ha preparado, a quien lo ha dotado, hermano, de autoridad. Hermano, en este momento se vuelve a Dios y comienza a reclamarle. Encontramos al menos 3 cosas que Moisés le dijo a Jehová. Y una de esas, hermano, que le dice: ¿por qué afliges a este pueblo, hermanos? Amén. ¿Por qué afliges? Le dijo Moisés a este pueblo. Óigame bien, y yo quiero ir aplicando esta palabra. Es que nosotros como seres humanos muchas veces, hermanos, culpamos a Dios por todas las cosas que nos están pasando. ¿Será que Dios los llevó a la esclavitud, hermanos? Amén. ¿Será que Dios, hermanos, los condujo, hermanos, para que estuviesen tanto tiempo oprimidos por sus enemigos? ¿O será que fue una decisión propia, hermanos, de aquella familia que decidió ir porque había bonanza, porque había, hermanos, muchas riquezas, porque la vida iba a ser más cómoda ahí en Egipto? Hermanos, claro que sí. Claro que fueron ellos quienes tomaron la decisión, hermanos. Amén. Pero ahora Moisés le dice: ¿por qué afliges a este pueblo? Y se está refiriendo al hecho, hermano, que cuando Dios no había intervenido, hermanos, a través de él, el pueblo estaba contento, el pueblo estaba satisfecho, el pueblo estaba, hermano, quizás siendo arrastrado por muchas cosas, pero ya se habían acostumbrado y para ellos no les era incómodo, hermano, vivir bajo una esclavitud. Mire qué terrible esto. Hermano, Moisés dice: ¿por qué afliges a este pueblo? Y luego le dice: ¿para qué me enviaste? Hermano, ¿no le suena a usted, hermano, que está viendo, hermano, dardos del enemigo para poner duda en aquel gran siervo, hermano, que Dios ha levantado para sacar a su pueblo? Claro que sí. Dice Moisés: ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? ¿No le suena a usted estos reclamos? ¿Para qué me enviaste? Quizás usted puede decir: Dios, pero ¿por qué me tienes aquí? ¿Por qué tú dices en tu palabra que cuando vengamos a ti nosotros vamos a renacer de nuevo y vamos a tener una vida diferente estando en tus caminos? Pero estoy teniendo problemas, estoy teniendo grandes dificultades, estoy pasando por procesos duros, aleluya. Puede ser que estés pensando eso y eso mismo trae, hermano, duda a tu mente, de tal manera que tu mente se está minando y estás comenzando a retroceder. También Moisés le dijo: desde que yo vine a hablar con Faraón,
de ti, le está diciendo a Dios, desde que yo vine a hablar a Faraón de ti, Faraón ha afligido a este pueblo y tú, ¿qué le dijo? No has librado a este pueblo. ¿Cierto o no, hermano? Te encontramos al menos 3 reclamos. Una, ¿por qué, hermano? ¿Por qué afliges a este pueblo? ¿Será que Dios lo estaba afligiendo? Luego le dice, ¿por qué me has enviado? Y después le dice, no lo has liberado todavía. ¿Se da cuenta, hermano, que nosotros a veces queremos doblegar a Dios? ¿Se da cuenta que a veces no somos nosotros sumisos con Dios y esperamos el tiempo y la voluntad de Dios? ¿Se da cuenta, hermanos, que esto es bastante peligroso? Y yo le leía esto porque dije al principio que mi primer punto era que no podemos descuidarnos creyendo, hermanos, que no somos, creyendo que somos muy espirituales, porque hasta los grandes fallan, hasta los grandes tienen debilidades. Y aquí vemos a un grande, aquí vemos a Moisés. No era fácil, no era duro. Cualquiera puede decir, miren, falló Moisés. Esto no está escrito para que usted y yo critiquemos a Moisés. Esto está escrito aquí para que veamos, hermano, que el hombre, hermano, no ha sido exitoso, hermano, por sí mismo, sino que ha sido Dios quien lo llevó de victoria en victoria y Dios lo hizo grande. No se hizo grande a sí mismo, hermanos, amén. Fue por misericordia de Dios. No sé si usted puede creer eso. Hermanos, hablando de grandes que fallaron, hermanos, amén. Y vuelvo y digo, no para criticarlo, sino para que veamos. Esto se ha dejado en la palabra para que nosotros no caigamos en los errores que ellos cayeron, hermano. Hermano, cierto, no. ¿Quién de nosotros podrá ponerse a la altura del rey David? Yo creo que ninguno de nosotros nos atreveríamos, hermano. Pero aún, hermano, David siendo grande, hermano, David también tuvo debilidades. Y sabe, hermano, que las debilidades de David de alguna manera podemos encajonarlas o podemos meterlas quizás ahí por hablar una palabra, y quizás las debilidades de David eran las pasiones. Y usted recuerda de lo que yo le estoy hablando. Le estoy hablando de cuando aquel hombre vio a aquella mujer desnuda, hermanos, y no pudo fijar la mirada en otra cosa, hermano. Y comenzó él quizás a pensar cuánta cosa, hermano, hasta que llegó el punto en el cual él cayó en pecado. No solamente, hermano, de adulterio, de fornicación, como usted quiera llamarlo, hermano, sino que llegó al extremo aún hasta de mandar a que mataran al esposo de aquella mujer. Hermano, no me diga que esto no es terrible, pero tampoco no me digas que David no fue grande, hermanos, amén. Un hombre, hermano, digno de aprender, hermanos, de él, hermanos, amén. No me diga eso, claro que sí, es grande, fue grande, hermano, pero también tuvo debilidades. Hermano, Salomón, la debilidad de Salomón, hermano, fueron las mujeres, amén. Las debilidades de Salomón fueron mujeres, de tal manera, hermano, que este hombre ha sido el hombre más sabio, hermanos, a través de la historia, hermanos, amén. Pero en esta debilidad, hermano, la sabiduría no la pudo aplicar. Se le olvidó quizás, hermanos, amén. O era una sabiduría, hermano, un conocimiento, pero a la hora de ponerlo en práctica, el hombre falló, hermano. De tal manera, hermano, que el hombre tuvo un montón de mujeres. No le voy a decir números, no le voy a decir cifras. Montón de mujeres. Que de tal manera a este hombre, hermano, obediente a Dios, hermanos, amén, con sabiduría, hermano, porque el hombre, cuando Dios le preguntó qué quería que le diera, el hombre no dijo que quería riquezas, hermano, que quería casas, que quería poder. El hombre solamente le pidió sabiduría para poder gobernar a su pueblo. Mire qué lindo, hermano. Miren, hermanos, la actitud de este hombre, cierto o no, que es digna de imitar, hermano, pero tuvo debilidades. Las mujeres, hermanos, lo arrastraron a tal extremo, mis amados hermanos, que este hombre llegó a la idolatría. Llegó a adorar los dioses que le presentaron sus otras mujeres, los ídolos que le llevaban aquellas mujeres paganas. El hombre terminó adorando ídolos. Y no, la palabra tal vez no terminó, porque yo creo que este hombre, hermano, reconoció su culpa. Yo creo que este hombre se arrepintió por las palabras que encontramos en Eclesiastés, hermanos, amén. Yo creo que se arrepintió, hermanos, y por eso escribió, hermanos, Eclesiastés, donde habla de la vanidad de la vida, hermanos, amén. Donde aconseja tanto al joven, no para que se vaya a pecar, sino para que tenga cuidado, hermano, con sus debilidades. Amén, hermanos. Entonces podemos hablar, hermanos, por mencionar 2 del Antiguo Testamento, hermanos, a David y Salomón, padre e hijo, ¿verdad? Amén. Podemos mencionar 2 también, hermanos, del Nuevo Testamento. Yo puedo mencionarles, por ejemplo, a Pedro, hermanos, amén. Y que a veces nosotros especulamos,
Pero yo quiero decirle, yo no voy a asegurarles lo que yo vengo a decirle, porque aquí solamente especulamos, porque la palabra de Dios no lo dice claramente. Pero si usted me pregunta cuál cree que fue la debilidad de Pedro, hermano, yo quiero decirle en esta tarde que creo, hermano, que la debilidad de Pedro, hermanos, era la duda. Era la duda, y creo que también la confusión de alguna manera. El pueblo, hermano, de Israel esperaba, hermanos, un libertador, hermano, de la esclavitud de Roma. Esperaban a un hombre con una espada que viniera, hermanos, a enseñarle, hermanos, acerca de las armas, acerca de estrategias para hacer una guerra. Mas, hermanos, cuando Jesús se presentó a ellos, hermanos, comenzó a enseñarles y a decirles que tenían que amar a sus enemigos. Hermanos, qué sorpresa llevaron aquellos que esperaban, hermanos, una sublevación contra aquellos que los tenían oprimidos. Hermano, fue una sorpresa, hermanos, amén, cuando Pedro comenzó a oír eso. Pero Pedro le siguió, y algunos dicen, mire que el problema de Pedro es que tuvo miedo. Pedro no era un hombre miedoso, Pedro era un hombre de armas, Pedro era un hombre que confrontaba a cualquiera, hermano. Me gustaría verlo enfrente de usted y enfrente de mí. Ese hombre, hermano, ligerito no se hubiera mandado a tener cordura en algunas cosas. Era un hombre que tenía carácter, hermano, y no lo negó por miedo, hermano. Si ese hombre sacaba la espada y se mataba con cualquiera. No, hermano, pero había algo que lo hacía tambalear. Había duda en él, hermano. Había confusión, y quizás él se preguntaba, ¿cómo es que que nos va a liberar? Hoy que yo le volé la oreja al soldado Marcos, él viene y en vez de ayudarme a pelear, vino y recogió la oreja y se la volvió a pegar y me reprendió a mí en vez de reprender al soldado. Estaba confundido, hermano. Aquel, hermano, que le había hablado maravillas de su pueblo, hermano, que había un reino que él tenía que conocer, un reino nuevo que él venía a establecer. De repente, hermano, estaba ya guindado en un madero, en una cruz, clavado por insignificantes hombres. Él se confundió, hermano. Él quizá no hallaba qué hacer, razón por la cual, hermano, lo negó 3 veces. Lo negó 3 veces. Yo no me atrevo a decir que por miedo, yo no me atrevo a decir que por cobardía, pero sí llegó duda a la vida de este hombre. Hablemos de un hombre que Jesús dijo que no había hombre más grande nacido de mujer que él. ¿Y saben a quién se refirió? Se refirió a Juan el Bautista. Pero ¿saben qué pasó con Juan el Bautista, mis amados hermanos? Cuando él, hermano, después que bautizó a Jesús, y dice, hermanos, que cuando bautizó a Jesús, hermanos, los cielos se abrieron, hermanos, y Juan escuchó una voz que dijo, este es mi hijo amado. Y descendió del cielo el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre la cabeza de su Señor, de su Maestro, a quien él había venido a preparar camino, hermanos, amén. Pero de repente, cuando estaba en la cárcel, comenzó a venir inseguridad. Comenzó a venir duda a la vida de aquel hombre, estando preso ya cuando se le llegaba el momento de morir. Y usted podrá decir, bueno, ¿por qué dudó este hombre? ¿Por qué era tan inseguro este hombre? Es que había motivo, había de razón, hermano. ¿Por qué? Alguien puede decir, qué malo lo dejó el Bautista. No, ¿sabe por qué? ¿Sabe qué pienso yo cuando leí esa palabra, hermano? Juan el Bautista, hermano, no era porque era un hombre inestable, inseguro, sino todo lo contrario. Era un hombre que creo que necesitaba estar seguro si su trabajo lo había hecho bien, como se le había encomendado. Él tenía que estar seguro si Jesús era a quien él había venido a prepararle el camino, porque si no, hermano, él iba a estar ahí en la cárcel y iba a sentir inseguridad de que faltaba algo que hacer. Pero cuando él le dicen no, ni siquiera le dicen, él dijo que él es, sino que le dijeron, mira, él levanta enfermos, él hace recobrar la vista, él hace oír a los sordos, aleluya, hace hablar a los mudos. Entonces Juan el Bautista dijo, ese es, he hecho mi trabajo, Y yo me imagino que de ahí para allá, ese hombre a pie firme caminó, hermanos, hacia el cepo, o hasta la espada, no sé qué usaron, hermano, para cortarle la guillotina, para cortarle la cabeza. Pero este hombre estaba seguro que el trabajo que se le había encomendado lo había hecho. Ya estaba ahí aquel a cual él había dicho que no era digno ni tan siquiera de desatar la correa de sus sandalias. Veas entonces, hermano,
que no podemos creer que estamos salvos de estas tentaciones, porque puede ser que al sentirnos así estemos siendo, hermanos, arrastrados por un sentimiento de orgullo. Por eso dijo Pablo, hermanos, en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 3, dice: pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto, óigame bien, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No se crea grande, no se crea que porque es predicador no puede caer en debilidad. No se crea que porque es el mejor maestro o porque es el mejor cantante o la mejor cantante. No se crea de eso. No se crea. No podemos descuidarlos, mis amados hermanos. Al contrario, debemos de estar más vigilantes que nunca. Porque cuando usted esté buscando de Dios, cuando usted se cree que está bien con Dios, entonces aparecerá el devorador. Entonces aparecerá aquel que no ha venido a traerle ninguna bendición a usted, sino que ha venido a hurtarle y a matarle, si es posible. Y ese es Satanás, el diablo. Amén. Entonces, hermano, el mismo Pablo dijo: así que el que piensa estar firme, mire esta palabra, óigame bien, esta palabra es importante. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque cuando usted cree que está fuerte, cuando usted cree, hermano, que está robusto espiritualmente, que va escalando peldaños, hermano, peligra, se pueda descuidar creyendo que lo alcanzó todo. Y no es así. Por eso dijo él: así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Entre más firme cree usted estar, entre más usted está sumergiéndose en lo espiritual, entre más usted está buscando de Dios, usted es cuando más cuidado usted debe de tener. Amén, hermano. Quiero volver otra vez a la vida de Moisés. Moisés llegó a tener duda, ¿sí? Y quiero decirle que esta duda, hermanas, es peligroso en la vida del cristiano. Es peligroso porque la palabra dice, hermanos, que el que duda difícilmente recibirá algo del Señor, y que es imposible agradar a Dios cuando hay duda. Porque cuando hay duda significa que no hay fe. Amén. ¿O no es así? Cuando hay duda significa que su fe flaqueó. Entonces, hermano, ¿qué podemos hacer cuando llega duda? Porque cualquiera puede llegarnos un momento de duda. Hermano, ¿qué podemos hacer cuando llegue esa duda? No podemos hablar solo de la duda, que es un problema, que hay que tener cuidado. Sino, hermano, que es necesario decir también qué podemos hacer cuando esos momentos llegan a nuestra vida. Y yo quiero compartirle al menos 3 cosas, hermanos. Amén, bendito Dios. Y una es, hermano, que cuando usted sienta que está dudando, usted no baje la guardia, sino que usted lo que tiene que hacer, hermanos, es escuchar palabra de Dios y testimonios. ¿Me escuchó? Cuando usted siente que está debilitándose, es cuando usted más tiene que oír palabra de Dios. Es cuando usted más tiene que escuchar testimonios de la grandeza que Dios ha hecho, de los milagros, de las sanidades, hermano. Es cuando más tiene que oír usted alabanza y adorar a Dios. Hermano, bendito sea el Señor. Pero óigame bien lo que le voy a decir. Muchas veces, perdón, el otro es mucho. Luchar, hermanos, por vencer cualquier pecado en nuestra vida. Eso es clave. Tenemos que luchar por vencer cualquier pecado que pueda haber en nuestra vida. No importa cómo se llame. Alguien puede decir, hermano, no. Y esté volteando a ver a la hermana o al hermano aquí y dice, este sí está en pecado. Es que yo vi que este está en pecado. Es que este otro está en pecado. Hermano, porque nos volvemos así muchas veces, hermano. Amén, bendito sea el Señor. Pero cada uno de nosotros conocemos nuestra vida y debemos de luchar por consagrarnos cada día, hermanos, al Señor. Luchar con nuestras debilidades, hermanos, amén. Estamos llamados a eso. Por eso es que Pablo dijo que presentáramos nuestros cuerpos como sacrificios vivos. Nuestros cuerpos, no el becerro, no el macho cabrillo. Es usted mismo el que tiene que presentarse como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
Eso sí me estoy dando a entender. Bendito Dios. Lo tercero es, hermanos, combatiendo la duda, hay que crecer en el amor de Cristo, porque el amor vence el temor. Y déjeme decirle que el temor trae duda. Por eso puse esto. Hermanos, fortalezcámonos en el amor de Cristo, porque el amor vence cualquier cosa. El amor vence, hermanos, y disipa, hermanos, todo temor. Y el temor en nuestras vidas trae duda. Entonces, creer, lo cuarto es creer en la infalibilidad, óigame bien, la infalibilidad de Cristo en su palabra. Yo le digo, ¿sabe por qué? Porque hay cosas que nosotros podemos estar dudando, hermano, porque no queremos aceptarla, y el que la Biblia nos dice, pero eso es dudar de que Cristo es infalible. Infalible quiere decir, hermano, que no hay, hermano, fallo en ella, que no hay equivocación en ello. Hermano, esta palabra es la palabra de Cristo, y Cristo no se ha equivocado. Dios no se ha equivocado en nada. Por lo tanto, usted debe de creer, hermano, que si Cristo dijo algo, así es. ¿Cuántos creen que van a ir al cielo? Amén. Levanten la mano que creen que van a ir al cielo. Ajá. Y los que no levantaron la mano no van a ir. Pues no nos llevamos, hermano. Levanten la mano los que dijeron que van a ir al cielo. No llevemos a los que no levantan la mano. Ay, vamos a decirle al Señor, déjelo. Son bromas, hermano, no queremos que nadie se quede. Aunque no levantó la mano, esperamos que se vaya. Entonces, pero ¿por qué estoy preguntando esto? Porque ahora les pregunto, ¿cuántos de nosotros conocemos al cielo? ¿Por qué usted cree que va a ir al cielo? ¿Ya lo vio? ¿Ya lo conoció? ¿Cómo sabe que existe un cielo? Porque la palabra de Dios es infalible, y dice Él que Él vendrá por nosotros y nos llevará a los cielos. Él es perfecto en todo. Amén. Hermanos, entonces yo quiero detenerme un poquito aquí donde dije que hay que escuchar la palabra de Dios y vivir testimonio de fe, porque por el oír viene la fe. ¿Sabe por qué quiero detenerme en esto? Hace poco hablaba con mi hermano Eduardo. Quiero mencionarlo porque es algo bueno. Y hermanos, hablábamos de algo, hermanos, que es cierto. Y sabe, hermano, que cuando llega la debilidad a nuestra vida, sabe, hermano, que nos equivocamos tanto, hermano, que quizás somos de aquellos que cuando llega una enfermedad, en vez de ir a buscar la medicina, mejor buscamos un lazo o buscamos algo para quitarnos la vida. Más luego. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque, hermano, cuando llega la debilidad a tu vida, la peor solución es que decidas no congregarte, es no venir a la iglesia. Y hermano Eduardo me dice, no, es que hay un problema que tenemos nosotros, me dice el hermano Eduardo, todo, ve, ahí me incluyó a mí, y tiene razón el hermano. Hermano, porque cuando llega eso en nuestra vida, lo que hacemos es no ir a la iglesia. Nos quedamos porque, hermano Lázaro, ¿por qué no ir a la iglesia? Es que me ha llegado una debilidad, hermano. Y hermano Ángel, ¿por qué no va? Es que dije, hermano, es que yo dudo en eso que predicó usted, hermano. Hermano Carlos, ¿y por qué no va usted a la iglesia, hermano Carlos? Porque yo soy honesto y sincero, y ahorita estoy enojado, y por eso no quiero ir a la iglesia. Equivocación, hermanos. Estamos errados. Cuando eso pasa en nuestra vida, es cuando más tenemos que estar, hermanos, en la congregación, orando, leyendo, buscando la presencia de Dios. Entonces usted me puede entender esto, hermano. Ese es el peor error que podemos cometer. Entonces, rapidito, hermano. Segundo, hermanos, óigame bien. Segunda cosa importante, y usted puede leerla allí en el versículo 5 del que hemos leído. Dice, yo he sacado esto: Dios no pasa por alto el gemir de su pueblo, y aunque puede tardar, no significa que te ha olvidado. Fíjese bien, lo saqué de ahí donde he leído, hermano, y lo puede buscar usted. Dios no pasa por alto el gemir de su pueblo, y aunque puede tardar, no significa que te ha olvidado. ¿De dónde saqué esto y por qué digo esto? Porque en el versículo 5 dice la palabra, le dijo Jehová Dios a Moisés, asimismo yo he oído, ¿qué le dijo? El gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios. Yo he oído, le dijo, el gemir.
Hermanos, cuando ustedes, Dios no va a dejar pasar de alto eso. Cuando ustedes gima, Dios le va a oír. Porque gemir, hermano, es expresarse con dolor, con tristeza, hermanos, amén. Eso es gemir. Gemir, hermano, no es solamente, hermanos, pedir algo. Hermanos, gemir no significa solamente orar, hermano. Pero cuando usted gime, significa que usted está con dolor en su corazón, que está con tristeza, hermano, que está buscando a Dios, pero de verdad con deseo y anhelo de encontrarlo. Eso es gemir. Gemir es un sonido que denota dolor, que denota tristeza. Y estaba el pueblo gimiendo, hermanos, amén. Gimiendo, hermanos, amén, de la esclavitud, del trato que le estaban dando. Y cuando ellos comenzaron a gemir, Dios escuchó su gemido. Por eso dije, Dios no pasará por alto tu gemir. No pasará por alto. Yo no sé cuántos están aquí gimiendo o pasan en sus casas gimiendo, hermanos, amén, diciendo: ay, Señor, ¿hasta cuándo, mi Dios? Mira qué triste esto, mira qué doloroso esto. Siga gimiendo, siga gimiendo, porque Dios le va a escuchar y le va a responder. No se dé por vencido. 430 años pasaron y Dios no se había olvidado de ellos. Dios dijo: los saco, porque los saco de ahí y los llevo donde yo les dije a sus padres que los llevaría. ¿Cuáles promesas te ha hecho Dios a ti? ¿Cuántas promesas te ha hecho? Pero de ninguna te quieres adueñar, de ninguna te quieres apropiar. Es más, hasta el hecho de ir al cielo, muchos lo dudan. Hasta el hecho de ser salvo, muchos dentro de las congregaciones lo dudan también. Por eso dice la palabra: sin fe es imposible agradar a Dios. Yo le decía a alguien: usted comienza a creer hoy, no mañana, no hasta que se muera. Hoy comienza a decir y a creer que salva. Le decía a esta persona yo, porque de eso se trata, mi amado hermano. Entonces, hermano, hay que gimir, hermanos, amén, buscando a Dios. Pero esto, hermano, se necesita un grado de humillación, hermano, para buscar a Dios con esas cualidades, con esas características, hermano. Hay que humillarse. Por eso, hermano, no en balde dice la palabra, hermano: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillara, dice, amén. En Crónicas, creo, ¿verdad? Dice: si mi pueblo, dice, sobre el cual mi nombre es invocado, y orar y buscar en mi rostro, ¿qué dice? No, pero ¿qué dice que va a hacer? Si su pueblo, dice, se humillara, Él perdonará, hermanos. Él perdonará, hermanos, amén, cualquier pecado que hayamos cometido. Pero hay que humillarnos, hermanos, ante la presencia de Dios. Amén. David dijo en el Salmo 34:4, oiga qué lindo estas palabras. Él dijo: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién dijo esto? Un hombre que tuvo debilidades, ya lo vimos anteriormente. Pero oiga lo que él expresó: buscó, dice, a Jehová, y dice que Él le oyó. Esa es la clave, hermanos, amén. Entonces, ¿por qué en vez de buscar a Dios, como dije al principio, mejor huimos? Ese es el consejo que nos da la palabra. El consejo que nos da la palabra no es eso. El consejo es que nos humillemos y que busquemos su rostro, hermanos. Pero el problema es cuando nosotros huimos en vez de buscar el rostro de Dios. Muchas veces huimos porque vemos las debilidades del hermano, el que está a la par. Se equivocó, mucho gritó cuando predicó, no me gustó, hermano, es muy fuerte, ¿verdad? Es que no, es que daña como grita el hermano Mon. Es que no, es que ya no. A mí me gusta más cuando vienen cuando cuentan un cuento de Pepito, dicen, amén. Ahí me río y me siento mejor, dicen, amén, porque la palabra a veces nos causa ahí, hermanos, en nuestro corazón, hermanos, nos causa ese dolor y nos pone triste. Pero ¿sabe por qué nos pone triste la palabra del Señor, hermano? Porque la palabra descubre todo, porque la palabra llega a lo más profundo de nuestro ser. Entonces, hermano, tercero, Dios ha prometido, óigame bien, Dios ha prometido, hermanos,
redimir o prometió redimir y librar de la esclavitud a su pueblo por medio de Moisés. Pero hoy sigue en vigencia la promesa de sacar y redimir al hombre, hoy no por medio de Moisés, sino por medio, hermanos, del sacrificio vicario del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. Dios, hermanos, hizo la promesa de liberar al pueblo a través de Moisés, de redimir al pueblo a través de Moisés. Esa promesa sigue vigente para redimir y para salvar al hombre hoy, hermanos, a través de la muerte vicaria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. No sé cuántos pueden entender esto. Eso es precioso, hermanos, amén. Porque lo que sucedió en el Antiguo Testamento todo es la sombra de lo venidero, de lo que estamos viviendo ahora. Hermano, eso significaba ya, hermano, como Moisés fue a liberar a ese pueblo, luego vino Cristo a morir Oye, me asusté. A liberar, hermanos, a cada uno de nosotros, hermanos. Eso fue el trabajo que Cristo vino a hacer, hermanos, amén. Entonces, hermanos, por eso es que dice la palabra, dice, gloria a Dios. 1, 2. 1, 2. 1, ahí está. Por eso, hermanos, la palabra dice ahí donde hemos leído en el versículo 6, hermanos, dice: yo soy Jehová y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Amén. Eso es lo que Dios hizo, hermanos, con el pueblo hebreo allá en Egipto. Y así mismo está haciendo con nosotros hoy en día, hermano. Ahora, hermanos, Jesús nos promete darnos descanso a través del perdón con su muerte en la cruz. Amén. El pueblo de hebreo fue sacado de Egipto para llevar a un lugar donde estuvieran mejor, para darles descanso de la esclavitud. Ahora, hermanos, nosotros hallamos descanso en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos descansan en Cristo Jesús y han recibido perdón por aquel que murió en la cruz del Calvario. Hermano, déjenme hacerles una invitación o una exhortación en este punto. Déjenme pedirles, hermano, déjenme motivarlos, exhortarles a que no seamos rebeldes ante el llamado de Dios. Posiblemente diga usted, hermano, yo acepté el llamado, sí, el llamado de salvación, pero no solamente ese llamado nos hace Dios. Dios le está llamando a usted para otras cosas. Dios le está llamando a usted para que le sirva. Usted debe de ser obediente al llamado que Dios está haciendo a su vida. Dios, hermanos, ha levantado muchos Moiséses ahora en día para sacar al esclavo de Egipto, o sea, al pecador del mundo. A través de ellos, hermanos, sigue Cristo diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Voy concluyendo. Y para concluir, yo quiero que hagamos una oración en esta tarde, mis amados hermanos. Yo creo y siento la necesidad, hermanos, siento el sentir en mi corazón que debemos pedirle perdón a Dios por nuestras dudas, por nuestras debilidades, por, hermanos, por no creer muchas cosas, hermanos, que Él nos ha prometido, que están ahí, pero no las buscamos porque no creemos. Yo creo necesario orar y pedirle perdón a Dios, porque cuando nosotros no le creemos a alguien, hermano, indirectamente estamos tratando de mentiroso a esta persona. Pero mi Dios no miente, mi Dios no se arrepiente. Déjenme, hermanos, en esta tarde, por favor, oremos para que Dios, hermano, perdone nuestras dudas, nuestras debilidades, nuestros fracasos. Hermano, Dios no nos ha llamado a fracasar, sino a ser exitosos en todo lo que nosotros emprendamos. Saquemos de una vez por todas, hermanos, y despojémonos de aquella opresión de Faraón, hermanos, que representa al diablo, que representa al mundo, hermanos, sobre nuestras vidas. Y es tiempo que nos sacudamos, hermanos, amén. Que quitemos de nuestra vida toda oposición y opresión, hermanos, que nos arrastra a ser desobedientes con aquel que nos ama, con aquel que nos cuida, con aquel que nos bendice a cada momento, aquel que le ha dado el aire, que le ha dado el alimento, que le ha dado el vestuario, que le ha dado su familia, que le ha dado todo, hermanos, amén. ¿Por qué vivir una vida de desobediencia y de ingratitud con aquel que es bueno con nosotros?
Póngase.